que bueno, acudí a la justicia para denunciar que mis hijos eran víctimas de violencia y lejos de encontrar protección, me sentaron en el banquillo de la acusada y no nos creyeron, ni a mí ni a mis hijos. Lo que hacen es acusarme a mí de alienarlos y con esa acusación, sin ningún sustento ni ninguna prueba, me sacan a mis hijos. Me sacan a mis hijos porque yo los alienaba, supuestamente. Luchamos como madres, como referentes, como familiares que acompañan realmente detrás de nosotros. Hay un montón de niños que están sufriendo abuso sexual, que han sido desamparados y que encima el Estado los entrega muchas veces a sus abusadores. Y hay una visión de la problemática de madres protectoras atravesada por el patriarcado, en los jueces, en los equipos técnicos. No solamente agreden a las víctimas, sino a quienes también acompañamos en esta lucha y queremos que estas situaciones se visibilicen. Digo, espacios como este, donde Madres Protectoras pueda tener espacio y que todos sepamos de qué se trata, porque en definitiva estamos hablando de el máximo, lo máximo que le puede pasar a una mujer es que le arranquen un hijo y encima lo pongan en manos de esa persona que es un violento y muchas veces es el agresor sexual, es quien lo debe proteger, quien debe cuidar a esas niñeces, quien está vulnerando a esos niños, ¿no? Por eso es tan importante que el Estado salde la deuda que tiene con las madres protectoras, que hagamos políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras. Abrimos este segundo bloque de Redacción Abierta y les contamos al inicio que este viernes se va a realizar una nueva acción en muchos puntos del país en contra del abuso sexual infantil y para visibilizar esto. Se adelanta un día la marcha para que sea el viernes porque la fecha es el 19 de noviembre. Y cuando les contábamos las cifras, las terribles cifras del abuso de las infancias, el abuso que sufren las infancias, los niños, adolescentes, decíamos que atrás de esto, de esas cifras, hay vidas y también hay mucha gente trabajando para que eso cambie, para que pueda haber por lo menos otra mirada sobre el tema, otro tratamiento judicial, otra educación, para que se forme a la gente y los chicos no sean revictimizados. Bueno, de eso vamos a hablar hoy, empezando y continuando con la temática que abríamos en la jornada de ayer en Redacción Abierta. Está Gilda Morales, que es madre protectora, es del Espacio Infancias Libres de Violencia. ¿Cómo estamos, Gilda? Buenas noches. Hola, gracias por estar. Buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Florencia Bianco, madre protectora también, docente, es integrante de Aquelarre Feminismo Popular, al igual que Giselle Videla, que es abogada, y integrante de la campaña Gilda con su hijo ya. ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por estar por aquí. Primero que nada, bueno, quiero empezar con ustedes dos que son madres protectoras. Cuéntenme un poco qué es para aquellos que nos están mirando y no saben qué es una madre protectora. Florencia. Bien. Madre protectora se define a una mamá que pudo escuchar el relato de su hijo, su hija, de haber atravesado una situación de abuso, lo escucha y a partir de ahí empieza a accionar para protegerlo a ese niño a través de distintas maneras. La jurídica es una, la psicológica, defenderlo de nuevas posibles agresiones. Eso hace que una mamá se convierta en una mamá protectora. Como la mayoría de los casos de abusos ocurren dentro del entorno familiar, muchas veces resulta difícil para quienes escuchan a un niño, a un joven, acusar a algún familiar de abuso. No siempre la respuesta es la protección inmediata de ese hijo. Por eso nos reconocemos como mamás protectoras. Políticamente hemos salido a la calle como mamás protectoras, ya no bajo una capa de vergüenza con la que muchas veces se quiso señalar a quien sufría abusos hacia las infancias, y hemos salido a denunciar que quien debe tener el repudio público es quien abusa o quien protege al abusador. Decías, políticamente salimos a la calle porque indudablemente hay cosas que cambiar
y que desgraciadamente hacen que muchas infancias se revinculen con los abusadores, se revictimicen. Gilda, tu caso lo conocemos, creo que digamos, hemos hecho algunas entrevistas, pero recordarnos un poco cómo desgraciadamente uno se convierte en madre protectora, digamos, ¿cómo era tu caso, Gilda? Sí, yo realicé una denuncia de abuso sexual en contra del progenitor de uno de mis hijos, así que he sido sancionada por eso en el año 2015. Una jueza de familia, Silvia Cristina Morcillo, que hoy está jubilada, ordenó un cambio de guarda por sanción, o sea, ella dijo que yo obstruía el vínculo paterno-filial de mi hijo con el progenitor, ignoró no solamente esta denuncia, sino otras denuncias previas que databan ya desde el año 2011, y ejecutó... ¿Cuál es la situación actual de sí, tu hijo, Gilda? Bueno, la situación actual es que en este momento el progenitor de mi hijo está sindicado por 9 delitos muy graves. Son ya 2 las denuncias por abuso sexual, una de abandono de persona y lesiones gravísimas, coacción, amenazas, y está imputado en 4 delitos, que son los 4 delitos menores que tiene, que son de impedimento de contacto. Hace 2 años que no lo vemos, no tenemos, así como te lo estoy contando, nada de contacto, y esto es debido a que yo no he parado de visibilizar la causa y se me ha castigado. No solo eso, que mi hijo tiene a un hermano mayor y a una hermana, los cuales fueron cercenados de verlos también a lo largo de estos 7 años. No importan las presentaciones judiciales, ni la lucha inclaudicable que hemos tenido en tribunales de familia, tampoco han escuchado a ninguno como te digo, ni a mi hijo mayor, que se ha presentado además independientemente como sujeto de derecho para ver a su hermano. Para que se entienda, para el que nos está mirando, a ver, ¿cuál es la respuesta de un poder judicial que te tiene a vos impedido de verlo y a los hermanos de tu hijo también impedidos de... O sea, ¿qué te dicen? Porque digo, no se comprende mucho. Mira, es muy difícil de explicar a la audiencia. Obviamente, si lo bajás... Es muy difícil porque claro, tendrías que leer expedientes. Yo, cuando me pasó lo que me pasó, no tenía idea de nada. Terminaste volviendo un especialista. Claro, a partir por de la que... desgracia. Sí, de que me puse a ver otras causas, no solamente de Córdoba, sino de un montón de provincias de nuestro país, me di cuenta que esto es sistemático. Te pongo un ejemplo que abunda en mi expediente, por no decirte que todo el proceso es así. Vos ofrecés pruebas concretas, te ajustás a derecho, vas con la ley, vas con lo que debe ser. Te estoy hablando de escritos de 30, de 40 páginas con planteos brillantes de 3 abogados que tengo, que trabajan ad honorem, que lo tengo que decir en mi causa, y contestan una hoja con un mamarracho. Nadie lee nada. El poder que ejercen y la impunidad es impresionante. No les gusta que se hable de esto, no les gusta que se los exponga. Ahora, por ejemplo, obtuvimos una respuesta del Tribunal Superior de Justicia que lo lees y te largás al llorar. O sea, está imputado por impedimento de contacto el progenitor de mi hijo, y básicamente dicen que no hay imputación, que acá no hay nada. ¿Y qué haces con eso? Estamos hablando del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Mientras tanto, el máximo órgano de justicia. Claro, mientras tanto, Córdoba, las 3 personas que firman, que están al tanto de todos, dicen que esto es un conflicto familiar. Imagínate la gravedad. A mi hijo lo tuvieron desnutrido, está comprobado con muestras de sangre, tenía 15 kilos menos por debajo de su peso, perdió parte de su visión, perdió 2 dientes frontales. Todo esto está comprobado con su cuerpo, con análisis clínicos, con pediatras. Y eso, un fiscal primero de Jesús María dijo, sí, es verdad que está toda esta prueba, pero bueno, a este chiquito le tocó nacer así. Así como te lo estoy contando, todo eso verdad, hoy se encuentra en una nueva fiscalía en investigación. Y las denuncias de abuso ni hablar, o sea, las 2 denuncias de abuso nunca hubo investigación. Se dedicaron a investigarme a mí. Claro. Te pido un momentito porque voy a sumar otro caso más a esta mesa, justamente que venimos hablando. Roxana Bacareza
es mamá protectora, es fundadora de la Red de Protección Iberoamericana por la Infancia, junto con otras personas. Y también, bueno, a partir de un caso, como dos de las mamás protectoras que tenemos aquí en el piso, bueno, empezó a trabajar sobre este tema. Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por sumarte a Redacción Abierta. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Gracias por invitarme. Bueno, venía contando tanto Gilda Morales como Florencia sus casos. Te pediría que cuentes vos cómo llegás a esto de ser mamá protectora y después fundar una red también que trabaja en el tema y cómo vienen trabajando. A raíz de que yo me separo por violencia de género en 2013, con amenazas de que me iban a dar donde más me duele, ahí arrancó toda una tortura, yo pensando que la justicia iba a proteger a mi hijo, porque si él ya era violento conmigo y ya me había amenazado que se iba a meter con mi hijo, yo supuse que la justicia lo iba a proteger. Empezó una tortura judicial que llevo ya hace 9 años y 2 meses, prácticamente toda la vida de mi hijo, pues mi hijo tiene 10 años, así que está judicializado de que tiene 1 año y 2 meses. Yo en cada régimen de visita pedía que sean supervisadas porque mi nene venía con golpes. El nene acusaba que se los había dado su progenitor, pero bueno, mi hijo hasta los 4 años y medio no tenía construcción del diálogo, o sea, no hablaba. Tenía psicólogas, las psicólogas tenían miedo porque él los amenazaba que le iba a sacar la matrícula. En definitiva, yo pensé que esto me pasaba a mí sola. Tenía mucho miedo, había muchas denuncias que no me animaba a hacer. Iba a la policía y la policía a veces no me la tomaban. Bueno, cada vez que reclamaba para proteger a mi hijo, bueno, le aumentaban el régimen de visita. Increíblemente, en lugar de investigar al progenitor, me investigaban a mí, me trataron de loca. Sin más, este año, en el mes de abril, por decreto judicial, me quisieron venir a buscar con la ambulancia y con la policía, en complicidad con mi familia, que se puso del lado de este abusador. O sea, todo el tiempo haciendo la justicia violencia contra mí, violencia, porque yo hace 7 años casi que estoy en tratamiento psicológico en un hospital, no pago voy a un hospital público, pero nadie la llama a ella, nadie le pregunta cómo estoy yo, nada, o sea, se maneja todo por dedocracia, no sé cómo llamarlo. Recién en 2019 como que me desperté del miedo, de donde estaba yo, estaba prácticamente hermética al dolor, a creer que era yo sola en esta situación, y empecé a investigar. Me hice activista por la infancia, me fui juntando con mujeres a través de las redes sociales, de ahí nace la fundación de esta red de protección, ahí nace mi página, Yo sí te creo, basta de silencio, y ahí nace una red de contención mutua de madres con madres, y entender que esto no me pasaba a mí sola, que más allá de los contactos políticos, esta persona es funcionario público y un montón de cuestiones, me di cuenta que éramos un montón, y eran un montón de chicos sufriendo, y eran un montón de chicos que se le habían vulnerado los derechos. Y me doy ¿Ustedes cuenta trabajan en la red, Roxana, trabajan a nivel país, trabajan articulados con otros lugares? Digo, para también trazar un mapa de la problemática. Nosotros con nuestros compañeros de la red sí trazamos redes de contención de diferentes países, porque hay de Chile, España, Colombia, México, y a mi página me escriben un montón de personas, entonces yo voy pasando datos, voy haciendo contactos, tratamos de solucionar problemas. Lamentablemente de todos los países es la misma historia. Acá lo único que importa es arrebatar del seno materno a los niños, es silenciar a las madres, porque en estos 9 años y 2 meses, hasta el día de hoy, me siguen amenazando con sacarme a mi hijo. Donde voy, Niñez de Bermúdez, la secretaria del juez, o sea, el tema es sacar a los hijos y silenciar a las madres, o sea, o te callás del abuso o te quedás sin tu hijo. ¿De dónde sos, Roxana? ¿Vos? Yo soy de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe.
lugar, bueno, vos decías recién... cerca de Rosario. Cerca de Rosario, por eso. Pero digo, decías recién, por ejemplo, la persona que te denuncia, el progenitor de tu hijo, al que le has hecho denuncias y has comprobado que ha sufrido violencia tu hijo, tiene una importancia pública. Digo, pasa en esos casos, pasa en otros casos también, lo estamos reseñando acá, pero siempre hay como una complicidad que se señala del Poder Judicial y poca escucha en todos lados a lo que tienen para decir los chicos, ¿no? No, lo que pasa es que esta persona está de novia con una profesional médica, pediatra, y es como que la voz del niño no se tiene en cuenta, es como que prima la voz de un profesional porque es matriculado en lugar de la voz del niño. Acá lo que pasa es que a las madres las quieren silenciar y a los chicos no le creen. Entonces inventaron un falso síndrome de un pedófilo confeso y se creen que uno alinea a los chicos, como si nosotros nos pasáramos la vida tratando de arruinarle la vida a otro, ¿viste? Como si esto no nos desgastara psicológicamente, económicamente. O sea, es una locura pensar de que un nene cuando devela el abuso lo está haciendo porque alguien se lo implantó en la cabeza. Cuando a un niño vos no le podés implantar un recuerdo. Un niño es lo más puro que hay, o sea, vos le preguntás una vez, 2 veces, 3 veces, o sea, el nene te va a contar, aparte cómo va a contar un abuso y cómo va a contar cosas que nunca vivió, o sea, son cosas que la criatura vivenció. O sea, mi hijo vivió 4 años y medio de tortura, amenazados con armas blancas, con armas de fuego y un montón de situaciones que, bueno, que tampoco quiero dejar en evidencia para no ponerlo se entiende, Florencia, Roxana. Pero digo, puedo contar las todo figuras, lo que yo... ayer acá en este mismo espacio hablábamos con 3 personas que se dedican justamente, son abogados del niño y bueno, es una figura que nos explicaban justamente, tiene que estar capacitada, no cualquiera puede serlo, el enfoque cambia. ¿Esas figuras están presentes? ¿Hay acceso a eso o no, Roxana? Para que empiece a cambiar un poco la cosa por allí. No va a cambiar nunca la cosa, porque lamentablemente tenemos operadores judiciales, psicólogos, abogados del niño y todo, que manejan la misma situación y el mismo sistema de tortura. Mi hijo en 2018, yo propuse la figura de abogado del niño sin saber si iba a servir o no, pero para que saliera yo del margen, porque parecía que, como decían las compañeras, parece que el problema es entre adultos, y acá no es el problema entre adultos. Acá el problema es que un niño viene golpeado, está abusado y necesita protección del Estado y de las leyes, y no está pasando. Entonces me quise correr del margen y poner una abogada del niño. En realidad esta abogada del niño nunca funcionó como debería funcionar. En 2019 le hicieron cámara Gesell, el nene no quería entrar, lloraba, lo hicieron entrar de prepo. Yo hasta diciembre del 2019 ni siquiera sabía que existía la ley 26.061. Empecé a estudiar, uno tiene que ponerse a capacitar, uno tiene que empezar a hacer un montón de cosas, porque acá te pasan por encima, y a tu hijo lo siguen torturando, lo siguen descuartizando en los juzgados de familia y en fiscalía. Después abogado, en serio, sí. Muchísimas gracias por este contacto con Redacción Abierta, por sumarte a esta mesa y por contarnos un poco tu caso y lo que estás viviendo, y esperamos, obviamente, que haya otro camino a partir de ahora o de las acciones que están realizando. Muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias a ustedes. A vos. Era Roxana Bacariza, que es mamá protectora, fundadora de la Red Protección Iberoamericana por la Infancia. Giselle, digo, el reclamo y un poco la línea conductora es el accionar de la justicia, más allá de que hay otros estamentos, pero ¿por qué pasa esto? Hay una doctrina de la falsa denuncia en el sistema judicial de nuestro país que, aparte de ser patriarcal y misógino y no trabajar ni juzgar con perspectiva de género, tampoco trabaja con perspectiva de niñez, pese a tener una ley como la 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes y convenciones internacionales a las que nuestro país ha adherido. Hay mucha legislación para utilizar que no se utiliza, que después queda en letra muerta. Y esta doctrina de la falsa denuncia significa que hay un descreimiento completo desde el momento en que se le toma la denuncia a una mamá protectora o a un cuidador que va a denunciar estas violencias extremas que sufren las niñas, que la mayor gravedad sería la de violencia sexual, ¿no?
Y este descreimiento hace que se lleve adelante todo un proceso en el cual, como decían las mamás, se busca investigar a la madre, hacerle pericias a la madre y no creer en la palabra de las niñas, ni cuando no dicen, porque necesitamos capacitación no solamente de los operadores jurídicos, sino también de peritos y que hacen las intervenciones, las cámaras GESE, las entrevistas y abordajes multidisciplinarios en las niñas, para saber que cuando son muy pequeñas o cuando no son tan grandes se expresan de otra manera, y cuando pueden decir, cuando las niñas pueden contar, sindicar al abusador y contar cómo fue, se utiliza este inexistente síndrome de alienación parental, que es lo que contaba recién la mamá, en donde... Contá un poquito que... Bueno, este inexistente parental. síndrome de alienación parental, que no tiene ningún rigor científico y que... Sí, que ya ha sido incluso desterrado. Exactamente, digamos, de la Federación de Psicólogos de nuestro país, de la mayoría de los colegios de psicólogos, significa que una madre, porque generalmente, y así está determinado en la mayor parte de los casos, una madre implanta en el hijo situaciones que no son reales. Entonces lo que dice este síndrome es que las madres alienan a sus hijos, a sus hijas, para que digan que fueron abusadas, que el progenitor les violenta, que no quieren ver al progenitor. Entonces, ese síndrome solamente se utiliza en el sistema judicial, porque como decíamos recién, la psicología lo ha desterrado, del mundo científico también, y se utiliza solamente en el sistema judicial para... ¿Se sigue utilizando el día de hoy? Se sigue utilizando el día de hoy. Digo, para criminalizar sí, al día a de hoy, veces incluso... Porque, hace poco en Buenos Aires se intentó en la UBA presentar un libro sobre esto, sobre síndrome de alienación parental, y gracias al repudio de las organizaciones transfeministas y de derechos humanos eso no se pudo realizar, pero se iba a presentar un libro en la UBA sobre esto. Es terrible, solamente se usa en el sistema judicial. ¿Para qué? Para silenciar a las madres, criminalizar el cuidado, que es lo que hacen, y producir estos casos que nosotras llamamos como de secuestro institucional y tortura, que son las revinculaciones forzadas, y el poner cero contacto entre la madre cuidadora que denuncia estas situaciones y los hijos, como el caso de Gilda, que hace 2 años ni ella ni pueden ver a sus hijos. Yo personalmente, a través de todos estos años, creo que hay dentro del Poder Judicial, en la mayoría de los funcionarios públicos, salvando que hay algunas personas que sí trabajan bien, claro, por supuesto, una ideología de la perversión. Eso es lo que hay, que yo tengo una mirada bastante pesimista, que no la cambia un trayecto de una formación. Lo primero es que no creen, digamos, ni en el abuso, ni en las violencias, ni en nada. Y esto es como cualquier trabajo, ¿no? Entonces hacen lo que quieren porque el poder lo tienen ellos. Sin ir más lejos, la sociedad tendría que cuestionarse por qué la ley de Roberto Piazza, que es una ley superadora para el momento, demoró 6 años para que eso sea aprobado desde el nacimiento. O sea, él mismo lo cuenta en primera persona, lo que ha sido eso, que dependió ni siquiera de un momento político, dependió 100% de su lucha, ¿no? Ni hablar la ley Micaela, que a Micaela la matan, y un juez larga al asesino del femicidio de Micaela cuando un equipo técnico le dijo: este señor no está para salir. Lo mismo que a mí un cuerpo técnico le dijo a la jueza: el cambio de guarda es inviable, y esta jueza lo sacó a mi hijo. Entonces ahora familia no puede volver atrás porque de pronto no puede reconocer. Claro, acá le devolvemos a su hijo y toda la vida que perdió y todo el daño. Claro. Actualmente lo estamos viviendo, es muy duro lo que yo voy a decir, a la gente por ahí no le gusta, pero es una realidad que nadie se ha detenido a analizar. ¿Por qué a menos de un año de la muerte de Lucio, hoy ya tienen una media sanción de ley su tío, su padre y su abuelo, quienes nunca, a pesar de que han dado infinidad de notas públicas, inclusive lo han visto a través de Zooms golpeado, no han hecho ni una sola denuncia, ni siquiera un reclamo en el fuero de familia, aunque intentaron un juicio político hacia la jueza, que por primera vez puedo decir que no correspondía, porque lo entregaron voluntariamente en el tribunal. Pero son 3 hombres que hoy están siendo vistos como víctimas, que no se pueden parar al lado de ninguna madre con denuncias tan graves. Cuando vos ves estas situaciones con niños y niñas, cada madre tiene denuncias inclaudicables, recorridos inclaudicables, y acá nadie lo cuestiona esto.
Tenemos media sanción de algo que salió tan rápidamente y que son responsables y que deben tener cadena perpetua las asesinas. Yo estoy de acuerdo. Como si una mujer no pudiera matar. Por supuesto que puede matar y será justo que las condenen con perpetua. Pero yo veo el otro costado de todo un aparato moviéndose rapidísimo con 3 personas que lo siento mucho con mi corazón, que no hicieron nada, y habiendo tenido un montón de señales de que el niño, contados por ellos mismos, que no estaba bien. Después faltó la sociedad completa, el jardín, el colegio, perdón, el nosocomio, todo lo que vos quieras. Pero eso es lo que está pasando y nadie lo cuestiona. Ahora, nosotras, con toda esta problemática, hace años, con toda esta cuestión sistemática y absoluta, vas a las estadísticas, que no las tengo ahora en mi cabeza, y ves que lamentablemente lo que hay, o sea, son, pero más del 70% los asesinos de niños y de niñas, o sea, las muertes de niños y de niñas en manos de hombres. Sí. Lo siento mucho, pero esa es la realidad. Y de mujeres también, pero es el nivel más bajo. Entonces ahora todo el país se mueve por un flagelo. Está respaldado, claro. Digo, le doy marco a lo que decís. El 80% de las víctimas, decíamos, ayer lo contamos también, el 80% de los abusos ocurren en el ámbito intrafamiliar, para que nos demos una idea también de cómo hay que trabajar este tema. 80,2% de los casos se trata de víctimas femeninas, 19% masculinas. Y la mayoría de los agresores, el 83,3%, es del género masculino. Quería irme un toquecito, Gilda, porque hablabas de que no tenías muchas esperanzas de que, o lo que hay que remar para que cambien las leyes, para que se trate en el Congreso. Hay diputados que están trabajando el tema en el Congreso, en comisiones. Justamente, cuando se conformaba la Mesa Nacional contra el Abuso, una de las expositoras es Beatriz Müller. Esto decía Beatriz Müller cuando se trataba el tema en comisión y se conformaba esta mesa realizada por muchas instituciones del país que le quieren dar un marco legal e impulsarlo en el Congreso. Lo vemos. Nuestra institución es una institución que brinda asistencia en salud, ¿no es cierto? Algo que falta totalmente, que tiene que ver con la asistencia de las víctimas, de las madres protectoras, es algo que está ausente en lo que es la política pública. Primera cuestión que necesitamos, mejores políticas de salud mental para poder acompañar, porque el abuso no se va solo, no se pasa con el tiempo, no se olvida, queda ahí de por vida, y esto lo pueden decir muchas personas adultas que son en este momento sobrevivientes del abuso. Como todos dijeron, las leyes existen, lo que pasa es que no se cumplen, o se cumplen de acuerdo al humor o a las ganas de cada funcionario judicial. El gran problema, como todos están diciendo, tiene que ver con eso, con que estamos atacando el núcleo de lo que es el patriarcado. Dicen que tratamos de destruir a la familia. Ese es el objetivo. Lo que no se entiende de una vez por todas, y se debe entender, es que un padre que usa a su hijo como objeto sexual nunca fue padre. Nunca. Entonces, ¿de qué revinculación hablamos si nunca hubo un vínculo? Este es el punto. Me parece que esta es la manera, juntarnos y empezar a reclamar políticas públicas. Esto es lo que tenemos que reclamar. Presupuesto para la infancia. La infancia no le importa a nadie, porque como no votan, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a ocupar de los niños, las niñas y los adolescentes? Todavía ya ahora, como a los 16 votan, puede ser que les den un poquito de espacio. Pero a la infancia no hay nada. No hay nada en ningún lado, no solamente acá en Buenos Aires ni a nivel nacional. A nivel provincial tampoco. Lo expone crudamente Beatriz, dice, para la infancia no hay nada. Pero también hablaba Florencia de otro operativo que tiene que funcionar, no solamente el judicial, hablaba de políticas de salud, de educación. Contame un poco, viendo un poco esto. Sí, formamos parte de esa Mesa Nacional contra el Abuso Sexual hacia las infancias y adolescencias, y es la verdad un gran primer paso para consolidar esta lucha y darle un marco institucional. Lamentablemente, dentro de los profesionales de salud también hay escasa formación,
y más que nada hay una falta de inversión y de decisión política de avanzar en ese aspecto. Lo mismo ocurre con la ESI, la aplicación efectiva de la educación sexual integral. Todavía hay muchas resistencias por parte de familias e instituciones de que esta ley, que va en beneficio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pueda finalmente tomar forma y cuerpo dentro de las escuelas. Tampoco hay formación docente. Los protocolos... Sí, acá lo hablamos en alguna ocasión con gente del Ministerio de Educación, ellos eran más optimistas. Nosotros decíamos, la verdad, digamos, todavía falta incluso en muchos colegios de corte religioso en donde hacen una ley o por lo menos un instructivo propio, digamos, que es muy diferente al de la ESI, sí, ¿no? Digamos, sin duda que tocando ese punto, digo. Sin duda que hemos avanzado y gracias... Hay avances, ¿cierto? Sí, hay avances. Yo, siendo docente, también observo con mucho orgullo ver que ese trabajo que desde hace un tiempo las feministas hemos tomado, reivindicando estos derechos a recibir este tipo de educación, las chicas ya tienen incorporados sus derechos, no permiten, como quizás permitíamos nosotros y teníamos absolutamente naturalizadas ciertas conductas. Esto ya ellos apenas las perciben, pueden denunciarlas, pueden avisar a los adultos que están atravesando esta situación. Pero todavía hay muchísimas instituciones y muchísimas personas que se oponen a una aplicación integral de la ESI. Hemos avanzado, pero falta mucho trabajo todavía por hacer. Recién decía Beatriz el tema de la salud y lo importante que es también que haya una inversión en ese sentido, porque, estamos hablando de abusos, violencia, y si hay algo importante es el dispositivo de salud para contener eso, ¿no, Giselle? Sí, la verdad que sí, y también es muy importante, y que Beatriz es parte, ¿no?, del equipo de profesionales contra el backlash, ¿no?, porque en estos casos de abusos, los profesionales que sí están formados, que sí acompañan estas situaciones y las denuncias, luego son perseguidos y perseguidas. Explica un poquito qué es el backlash. El backlash, digamos, que es otro de los términos que, del que nos desayunamos y que a veces no sabemos. Que crece o que se genera con esta lucha de las madres protectoras y con estas situaciones de denuncia de abuso sexual en la infancia, donde, por ejemplo, pediatras o psicólogos que pueden acreditar las situaciones de abuso que han sufrido niños, niñas y adolescentes, luego son perseguidos no solamente por los progenitores, ¿no?, denunciados de abuso, sino muchas veces también por el mismo sistema judicial, que de repente les pone una orden de restricción de contacto con las personas que fueron sus pacientes, amenazas de perder la matrícula. Y bueno, estos profesionales se han juntado, se han reunido junto con Beatriz, Enrique Estola, para denunciar esta situación, que también es importante y que vemos cómo, ¿qué decía Beatriz? Que estamos tratando de ir contra el núcleo del patriarcado. O sea, la pedofilia es el corazón del patriarcado y es eso lo que se está cuidando y lo que se está encubriendo, aunque realmente sea duro de escuchar, pero las cifras son alarmantes de UNICEF. 1 de cada 5 niñas ha sido abusada sexualmente en la infancia y 1 de cada 13 niños en la infancia. Entonces, esto existe, es importante que la sociedad lo sepa, lo reconozca y que justamente generemos políticas públicas y luchemos contra eso, y por eso es que el viernes nos estamos convocando en Tucumán y La Rioja, donde está Tribunales de Familia, para poder movilizarnos y para poder denunciar y exigir, decir basta de abusos sexuales en la infancia, junto a sobrevivientes de abuso sexual y madres protectoras. Te decía también otro de los párrafos, digo, y en esto por ahí la opinión a veces es compartida o no. Dicen, las leyes existen, lo que a veces pasa es que hay que hacerlas cumplir. Pero por ejemplo está la ley de impedimento de contacto. No vamos a tener tiempo para pasar el tape sobre lo que ayer decía una de las especialistas, que decía, bueno, más allá de la derogación o no de esta ley, esa figura del impedimento de contacto se utiliza de una manera, digamos, según el humor del funcionario público. ¿Es importante o no derogar esa ley de impedimento de contacto, digamos? Les pregunto a los tres. O, digamos, hay que ir por otro lado. Yo creo que, no sé si el camino es derogarla, sino que a la ley le falta una parte.
la ley es utilizada por la mayoría de los progenitores que están denunciados por abuso sexual u otras violencias, porque la violencia es muy amplia. Claro. Entonces, cuando hay una madre que está en esa situación que el Estado no la protege, porque eso es ya prácticamente utópico, no quiere entregar a su hijo o a su hija, realiza esta denuncia. Entonces, a esta denuncia, ¿qué le falta? La contemplación de que si esta persona está denunciada, tienen cursos, investigaciones en contra del niño, no sea efectiva, ¿no? Porque por pero otro lado... Una cosa es la letra, pero bueno, también está el criterio, digamos, que tengan los funcionarios. Por eso, ahí está la presión que están haciendo muchos movimientos hay que estudiarlo al tema, porque le está faltando, digamos, una parte a eso. Está bien, digamos, a ver, porque en el espíritu de lo que intenta. Gilda, digamos, sí. y les pregunto a las tres, un poco plantean aquellos padres impedidos de contacto, padres o madres impedidos de contacto, bueno, ¿qué protección legal vamos a tener si se deroga esta ley? Pero bueno, de la manera que ha sido utilizada, me parece que no, digamos. No, aparte es importante cómo surgió esa ley, porque esa ley surge por la lucha, entre comillas, de APADEGI, que es una asociación de padres impedidos de contacto, que son padres impedidos de contacto justamente denunciados por situaciones de violencia extrema e incluso abuso sexual en la infancia. Abogadas y abogados que son parte de esta asociación son los defensores, ¿sí?, de muchos de los casos que son conocidos públicamente en nuestro país, porque hay cientos que están en el anonimato, pero esa misma gente es la que defiende a los abusadores. Entonces, ese es el génesis. Esa ley justamente la logró esta institución. Yo creo, como dice Gilda, que es importante que la ley sea modificada para contemplar esta parte. Porque si ya estamos diciendo que hay un descreimiento completo del sistema judicial, de ninguna manera va a pasar lo que vos decías recién de contemplar, si no está escrito en la ley, esto que decía Gilda. Claro. Si yo, que soy progenitor denunciado por abuso, voy a hacer una denuncia de impedimento de contacto contra la madre, bueno, esa denuncia no se tiene que tomar con la misma veracidad que, por ejemplo, una madre que denuncia que el progenitor se llevó al hijo y no se lo devolvió más. Eso es lo que tenemos que lograr. Para eso es necesario sentarse, estudiarlo y realmente darle este otro marco a la ley para que no quede simplemente como una herramienta de criminalización de las madres que ejercen el cuidado. Como decía Florencia en un primer momento, el cuidado lo ejercemos de un montón de formas, pero si el sistema jurídico no nos da las herramientas y no nos da las medidas de protección, vos, madre de un niño que te está relatando que es abusado por su padre, lo vas simplemente para cumplir la orden judicial del régimen de relación y comunicación que hay, entregarlo a la persona que está violentando a tu hijo. Y ante eso es que terminan siendo denunciadas e incluso las causas elevadas a juicio rapidísimo, porque a este tipo de denuncias, cuando las hace un progenitor, se le da un trámite ahí, de vuelta vemos lo patriarcal del sistema judicial que siempre está creyendo la palabra del pater familia. Entonces rápidamente avanzan estos procesos de denuncias por impedimento de contacto contra las madres, pero no avanzan las denuncias de abuso sexual contra niños y niñas. Y por otro lado... No me queda más tiempo, sí. Se arme unos segunditos me quedan. Sí. Las supuestas investigaciones, porque nadie investiga nada. Acá lo puede decir Gise, que es abogada, no investigan y la primera, segunda revictimización que una tiene cuando hace este tipo de denuncias es saber que en el 98% de los casos te van a sacar el niño o la niña y se lo van a dar al progenitor denunciado y a partir de ahí sigue la no investigación, ya lo tienen al niño o a la niña. Imagínate, entonces escriben, hacen lo que quieren, apelan al desgaste, a nadie le importa, digamos, el tiempo pasa, te morís, te agarrás un cáncer y acá no pasa nada. Entonces esto también es una doctrina porque te van, digamos, tratando de domesticar, te criminalizan, te difaman, te calumnian, es un maltrato. O sea, yo lo que siempre digo es que quieren transformarte en una inmoral que transitas como un fantasma prácticamente los pasillos de tribunales, donde te maltratas desde el primero hasta el último. Muchas gracias a las tres. Vamos a recordar nomás que este viernes 18 se hace la marcha por el Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Se va, como decía Giselle, desde tribunales de familia en Rioja y Tucumán. Aquí en Córdoba capital hay otros puntos donde se replica
la acción, hay puntos en el interior, hay otros puntos en la Argentina. El punto acá en Córdoba capital de concentración es Rioja y Tucumán. De ahí se marcha hacia la CENAF. Hacia Florencia. CENAF, exactamente. Otro organismo que estamos denunciando, que este año en Córdoba ha quedado evidenciado el nivel de violencia y de estrato de los jóvenes y los niños que pasan por ahí. También acompañamos a muchas mamás protectoras que han recibido informes pésimos, que han empeorado la situación de vulneración de derechos, y por eso terminamos ahí. Muchas gracias a las tres y esperemos que algo empiece a cambiar. Si cambia algo, va a ser justamente por esas acciones que han llevado con la fuerza que le han llevado. Gracias a las tres. Gracias. Nosotros nos vamos al último corte en Redacción Abierta y ya venimos con el cierre.